Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video. Allí teníamos un par de días de vagos, pero ya estamos aquí listos, está todo ready para que veamos una situación muy chévere porque bueno, en estos días se jugó un partido que no tengo ni idea de qué se trataba, de qué clase de partido estábamos viendo. No sé, en el que el árbitro era Cristóbal Soria, pueden tener una idea más o menos de por dónde iba la cosa. Y la realidad es que, bueno, han pasado unas cosas más que chéveres, más que curiosas, sobre todo lo que deja esto, porque obviamente lo que ha sucedido es asqueroso, pero la realidad es que deja muchas cosas que decimos, bueno, no que no teníamos razón. Así que nada, lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video, lo descubrimos juntos. Les voy a mostrar qué es lo que ha sucedido. No sé si puedo mostrar esta imagen. Tengo que ser honestos con ustedes mismos y conmigo mismo porque es una imagen de un terreno de fútbol. Sabemos que eh, todo el mundo ahora está intentando agarrar sus imágenes y que no se las utilicen, pero bueno, la voy a colocar y a la de Dios. Quiero que veamos esto. Pierre, tu vas nous confirmer ça parce que je vois, j'ai vu, me semble-t-il, Yannou en chef de file qui a eu. Il faut faire gaffe à certains gestes, mais je vais privilégier celui qui a été de dire on rentre. Parce que c'est celui-ci qu'il faut mettre en avant. Ouais, clairement, c'est ce qui est en train de se passer là. Tous les joueurs sont en train de rentrer. Brooks qui a confirmé quelqu'un du public, un espagnol pardon, qui aurait clairement mimé sur la sortie de Brooks. Justement, tout simplement le singe. Donc tout le monde est en train de partir. Mais ça, c'est une belle image. Regarde, PA, sur le second écran, on voit également Coco qui a presque les larmes aux yeux avec monsieur l'arbitre. Il n'a pas les larmes aux yeux, Alex. Parce il est en train de pleurer. Il se dit, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Il est en train de pleurer. Un de leurs joueurs se sent qui vient le touché voir. par les actes de leurs propres fans, supporters. Bueno, ahí sobre el final se veía la imagen de DJ Mario, estrella absoluta de la selección española de streamers, y esta es la imagen básicamente más conocida o que más se ha viralizado en las últimas horas después de lo sucedido. Bueno, creo entender, muchachos, que esto tiene que ver con una especie de torneo o algo así con youtubers, streamers, una cosa así es la cosa, y la realidad es lo que ha sucedido esto. Pudieron ver claramente el gesto del jugador de Francia que hacía los gestos del mono, y adicional a esto, pues bueno, vimos a Cristóbal Soria consolando, curiosamente, uno de los personajes que más ha estado teniendo esta persecución con Vinicius y que ha tratado de disimular un poco los temas raciales con ese humor absolutamente ridículo y asqueroso que este hombre cree que tiene. Y resulta que este señor que vimos ahí llorando, que llevaba la 10 de España, lo vimos llorando ahí abrazado con Cristóbal Soria, es un tipo absolutamente cretino, al igual que el tal Cristóbal Soria. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Vamos a ver un par de videos de él, vamos a ver en breve una imagen y ya vamos a tener una idea más o menos clara de cómo es la cosa. Quiero que en principio veamos este clip que lo han pasado creo que de TikTok. ¿Qué opinión tienes hacia Vinicius? ¡Que lo follen, tío! ¿Cómo? Me cago en la leche. ¿Cómo? ¿Tú sabes la racista? rabia que me dio cuando hizo esto? Es la vergüenza de la lucha de los negros, tío. ¡Hola! Juro, ¡Hola tío. lo que ha dicho Coco! Juega con algo que no se debe, tío. O sea, realmente lo que está haciendo Vinicius es que es perjudicial, ¿sabes? No tiene ningún sentido. Además, es usar el argumento del racismo para justificar lo gilipollas que eres. Y eso no se puede hacer, tío. Se acabó el vídeo. Bueno chicos, está lo que les estaba diciendo. Eso en principio pasó hace no tanto, tampoco es muy viejo, pero pasó hace no tanto, y la realidad es que pudimos escuchar a por cierto, yo no sé quién es el tal Conco me suena como a un nombre de futbolista del Sevilla. Me parece que el Sevilla tiene un futbolista con ese nombre, y la verdad no sé quién en carajo es el Conco pero lo cierto es que bueno, se ha ganado su minuto de fama gracias a hablar de Vinicius, a decir que él prácticamente no merecía lo que estaba viviendo, hablando del apoyo que le daba la gente, porque él estaba utilizando el tema del racismo para justificar sus comportamientos. Una cosa importante de esto es que Vini siempre ha reconocido que su comportamiento debe mejorarlo, incluso él mismo ha añadido que es un problema hasta la misma energía y la adrenalina que probablemente le produzca el juego, y que obviamente todos sabemos como seres humanos que cambiar un comportamiento errático, lo principal siempre va a ser intentar entender cuál es el comportamiento en el que estamos equivocados o estamos haciendo las cosas mal. Vinicius parece que lo ha detectado, pero como les digo, como seres humanos no es nada fácil cambiar un comportamiento al que probablemente ya es hasta habitual dentro de nosotros. Después de que pasó esto es viejo, esto es antes del partido después de que pasó lo del partido, sale el Conco con esta imagen también. Vale. Tema Vinicius. A Coco, es Coco. Vamos a ver. Soy negro.
¿vale? Empezando por aquí, todos los insultos que le han hecho a Vinicius de racismo me los han hecho a mí toda mi vida. Una de las cosas que me llama la atención es que el negro siempre utiliza esa defensa de que soy negro. No, no, no porque seas negro, entonces significa que no puedes ser racista. Es que ese argumento me parece del colegio, de verdad. Y nada justifica que puedan haber insultos racistas, tío. Nada, nada. Vamos a ver, lo que he estado viendo estas últimas 24 horas en Twitter sobre lo que dije en el vídeo, ¿vale? Es que no me gusta, no estoy nada de acuerdo y conozco a mucha gente negra, incluso han salido comentarios de futbolistas, compañeros suyos, ¿no? Diciendo que no están de acuerdo con sus actitudes, ¿no? Por cierto, esto que está añadiendo es totalmente falso y me parece penoso que tenga que venir a justificarse o intentar justificarse inventando algo, porque esto que acaba de decir es el invento probablemente lo más horrible que se haya podido inventar desde que está el tema este de Vini. Es totalmente falso porque absolutamente nadie ha querido decir nada, si no pregúntaselo a Jürgen Klopp, pregúntaselo al Chema Jiménez, José María Jiménez, el central uruguayo del Atlético de Madrid, que hace días salió a decir que Vinicius era un gran chico, que era muy humilde y que si algo a ellos se lo comentaban, él bajaba la guardia un poquito. O sea, me parece totalmente ridículo, incluso compañeros, es que me parece asqueroso que de verdad tenga que mentir para intentar justificar su actitud de mierda, porque la de él sí es una actitud. Pero bueno, lo que yo dije es que no me gusta que oculte su falta de respeto, su falta de trato hacia los demás, hacia el fútbol y hacia todo el mundo con la bandera del racismo. No me gusta, no estoy nada de acuerdo, no me gusta que se pueda comportar como le dé la gana, y pueda insultar a todo el mundo, pueda hacer lo que quiera. Y cuando le digan algo, eres racista. Y no hace falta ni que le digan un insulto racista, ¿eh? Para decir que es racismo. O sea, en ningún momento he dicho que se merezca insultos racistas, que se merezca salir llorando de los campos por recibir ese odio. No, tío, no. Vamos a ver, y los que me conocéis, tío, ¿cómo voy a decir yo eso? Y los que me veis, soy puto negro, tío. Hostia, no me jodas. Es que ¿cómo voy a estar de acuerdo con eso, tío? Dos dedos de frente. Dos dedos de frente debería tener este hombre para poder entender la estupidez que acaba de decir y que, bueno, obviamente él ha intentado justificar todo lo que ha sucedido en torno a este pobre muchacho. Y yo creo que la imagen con la que podemos determinar absolutamente todo lo que ha sucedido es esta. Creo que no podemos añadir más nada, esta la acaban de pasar y se puede ver claramente a este señor recibiendo, esperen que lo estoy dando de zoom, bueno, no da más zoom, una entrevista del medio de comunicación Gigantes, por llamarlo de alguna manera, porque esto lo que hacen es jugar con esta pobre gentuza, en la que se ve a este hombre con una camiseta del Fútbol Club Barcelona y pues se le ve bastante relajado, bastante disfrutando de lo que es la camiseta. Es que yo creo que podemos entender todo lo que ha venido tanto en este clip que acabamos de escuchar como en el viejo, cuando vemos esta imagen que acabamos de ver. No hace falta realmente añadir mucho más. Lo único que les digo es que, bueno, me alegra que este hombre haya tenido su minuto de fama, que después de que haya dicho que, que Vinicius no sé qué, que provocaba, que no sé qué, ha ocupado el argumento de todo. De hecho, ha dicho prácticamente que llevar la bandera del racismo por el simple hecho de que según él es un irrespetuoso dentro del campo. Curiosamente, ninguno de los que están dentro del campo, que han estado o en el campo siendo entrenador, utillero, cuerpo técnico, lo que sea, ninguno de estos muertos de hambre, salvo los casos estos del Raillo y del Mafeo, han salido a decir que Vinicius tal, que, o sea, es que me parece realmente ridículo, pero como les decía, ya has tenido tu minuto de fama, podemos llegar a entender todo ese resentimiento que tienen con el tema de Vini, porque va a ganar el Balón de Oro, porque lo querían hundir, porque lo fichó el Real Madrid, porque son antimadridistas, porque este tipo es del Barça. O sea, es que es sencillamente lamentable. Por cierto, en uno de los clips que me encontré por ahí hace poco, este hombre decía que él estaba llorando de impotencia porque él solo quería jugar al fútbol. No sé a qué les recuerda eso, pero para que se hagan una idea de lo hipócrita que esta gente puede llegar a ser, es que es sencillamente penoso. De todos modos, bueno, aquí estaremos siempre para desmontar a estos cretinos absolutos y totales que llegan a un punto en el que hacen tanto el ridículo que ellos mismos no son capaces de sostener la mentira, llegan a la manipulación y a la desinformación, como lo que acaba de decir, que incluso compañeros de Vinicius han salido a decir.
que no están de acuerdo con los comportamientos de Vinicius cuando es totalmente falso. Incluso rivales como Josema Jiménez o el mismo Jürgen Klopp, que le ha reventado a Vinicius las veces que le ha dado la gana, han salido en su defensa. Pero bueno, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.